Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestras clases y bueno, ya habíamos visto acerca de la oración y cómo el asunto de cuando uno llega delante del Señor Dios para hablar con Él y traer todas nuestras cargas delante de Él. El Señor había dicho a través del profeta, según lo que vimos la clase anterior, que no llegaban los israelitas para pedir perdón, para reconciliarse, para pedir paz, sino que aquello que ellos presentaban delante de Dios en el tabernáculo, en el desierto, las intenciones de su corazón solamente eran de prosperidad, de multiplicación y de protección. Y es por eso que el Señor les había dicho que cuando ellos llevaban sacrificios, no era para el Señor, sino para Moloch, porque en sus corazones los israelitas todavía tenían esto en sus mentes. Entonces, la clase anterior vimos en cuanto a la oración y más o menos para resumir en cuanto a eso, dijimos que había que hacerlo con sinceridad del corazón, presentando nuestras necesidades delante de Él, esperando todo en la voluntad del Señor Dios y siempre teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el conocimiento de que Dios es soberano. Él es el que actúa. Por eso el Señor Jesús nos había enseñado el Padre Nuestro también. Entonces, en el día de hoy vamos a ver acerca del ayuno. Dice en Mateo 16, para empezar, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Ahora, cuando el Señor Jesús está hablando en cuanto aquí, cuando ustedes ayunen, eso quiere decir que en ese tiempo era una práctica cotidiana. O sea, ellos lo hacían, ellos ayunaban. Para recalcar en esto, en lo que habíamos visto en cuanto a la oración también en Lucas 18:11, el fariseo cuando estaba orando dice que oraba consigo mismo y en esa oración que lo hacía consigo mismo, él dice ayuno 2 veces a la semana. Así que es una práctica cotidiana y aún inclusive este fariseo no solamente ayuna una vez, sino ayuna 2 veces y cada semana, ni siquiera una vez al mes o cosas así, sino 2 veces a la semana. Y en Mateo 9:14 dice que entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Así que los discípulos de Juan el Bautista, ellos juntamente con Juan ayunan muchas veces. Y como ven que Jesús y sus discípulos no lo están haciendo, entonces van y le preguntan, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mira, los fariseos ayunan, nosotros ayunamos. ¿Y ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, cuando el Señor Jesús aquí en Mateo 6 nos dice, cuando ustedes ayunen, está diciendo que en ese tiempo en el cual Él está aquí presente, esa práctica del ayuno era una práctica cotidiana. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuándo empezó este asunto del ayuno, quién lo empezó, pues no vamos a encontrar, porque históricamente no hay datos de alguien que diga esta persona o estas personas o estos empezaron a ayunar, o el por qué lo hacían tampoco existen datos históricos, pero más o menos se saca la conclusión del por qué lo podían hacer y más o menos según los datos históricos que podríamos decir cuándo empezó. Entonces miren, personas de casi todas las culturas han practicado el ayuno con un propósito específico, es decir, que estas personas de todas las culturas, cuando hacían esta práctica, era porque querían algo, porque tenían algo. Esto era un propósito, ya sea por motivos espirituales o de salud. Entonces, esta práctica del ayuno lo hacían estas personas o estas culturas y el propósito específico era o espirituales o de salud, cualquiera de las dos cosas, por eso la practicaban. Casi todas las religiones importantes desarrollaron sus propios rituales de ayuno para fomentar el desarrollo espiritual de sus miembros. Entonces, cuando hacían esto para motivos espirituales, era para fomentar el crecimiento espiritual de los miembros. Dice que las antiguas prácticas de ayuno surgieron alrededor del año 1500 a.C. Hasta ahí llega la historia. Entonces, 1500 a.C., los historiadores dicen, aquí apareció una comunidad, aquí apareció un grupo de gente, aquí apareció una religión que ya lo practicaba. ¿Con qué propósito? O con propósitos espirituales o propósitos de salud. Si continuamos con la lectura, dice, con las religiones védica, hindú y jainista,
Ayunar en días sagrados era una práctica común para reducir el impacto y el daño que las cosechas y el consumo causaban tanto a animales como plantas. Ahora, ¿por qué ayunaban? No solamente por motivo espiritual, sino también de salud. ¿Y por qué salud? Bueno, porque había hambrunas en la tierra. Así que las personas debían, quieran que no, reducir el consumo de alimentos, porque no hay mucha escasez de alimentos, hay hambruna en la tierra, entonces de ley tienen que reducir. Y cuando reducen ese consumo de alimentos, estas personas dicen estamos ayunando. Entonces el fundador del budismo, Siddhartha Gautama, también ayunó en un intento por alcanzar la iluminación o nirvana. Y aquí vemos el asunto del motivo espiritual. Este fundador del budismo dice que empezó sus ayunos para alcanzar lo máximo que ellos tienen, que es el nirvana. Es decir, hacerse uno con la luz que gobierna, porque ellos piensan que esa luz que gobiernan, que nosotros decimos que es nuestro Dios Todopoderoso, ellos lo último que tienen que alcanzar es unirse con ellos. Y entonces dice que este fundador del budismo ayunó intentando alcanzar esa extrema unción, podríamos decirlo así. Entonces también no solamente lo hacen por salud, sino también lo hacen por cuestiones espirituales. El ayuno por motivos religiosos también era común en otras partes del mundo antiguo, como la India, como China, como Oriente Medio y como Grecia. Así que todas las culturas practicaban aquello. Y como dicen, tenían sus propósitos específicos, religiosos o de salud, y por eso lo hacían. Pero vemos aquí que muchas de las personas lo hacían porque no había provisiones. Es decir, había momentos de hambruna en la tierra. Ahora miren, aquí nosotros venimos también de un ambiente católico. Creo que muchos de nosotros venimos de un ambiente católico. Y aquí en el catolicismo también tienen aquella práctica. Miren lo que dice el canon 1249 del Código de Derecho Canónico. Señala que la Iglesia Católica fijó algunos días en el año para que todos los católicos realicen juntos prácticas penitenciales. Y aquí el catolicismo lo toma como una práctica de penitencia, como son la oración, hacer obras de piedad, de caridad y sobre todo practicar el ayuno y la abstinencia. Respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica explica en el apartado 2043 que abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia asegura los tiempos de ascesia y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Es decir, que cuando nosotros éramos católicos y se practicaba ello, el propósito específico de practicar aquello es para adquirir dominio y para prepararnos a estas fiestas litúrgicas o fiestas espirituales, pero sobre todo, para adquirir dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestros instintos y nuestra libertad del corazón. Eso es lo que enseñaba la Iglesia Católica. Es decir, que teníamos que hacer esta penitencia o esta ascencia, que penitencia o ascencia quiere decir hacer un esfuerzo humano. Es decir, dependía de nosotros el esforzarnos, el dominarnos, para adquirir este propósito, ¿sí ven? Adquirir dominio sobre instintos y la libertad del corazón. Y esto es lo que practica la Iglesia Católica. Y como muchos de nosotros venimos de ese ambiente, entonces también traemos con nosotros este motivo de práctica espiritual acerca del ayuno, que es traer hacia nosotros ese poder, y el ayuno es como un esfuerzo nuestro, ponemos de nuestra parte, sale de nosotros para poder aún nosotros mismos, en nuestro ser interior, dominarnos. Entonces, como les había dicho, que hace 1500 años, que más o menos la historia dice que fue cuando se empezó este asunto del ayuno, lo hacían. ¿Por qué? Porque había tiempos de calamidad, como digo, había muchos tiempos de hambruna sobre todas las cosas, o venían terremotos, había cosas así que la naturaleza traía. Entonces las personas pensaban que estas cosas venían de parte de los dioses, y para poder calmar aquello que venía de parte de los dioses, ellos debían abstenerse de placeres. Y para las personas de aquel entonces, ellos decían que el mayor placer que existe en una persona es el comer. Uno se complace, uno tiene, se harta de aquello y dice, wow, estoy satisfecho, y es uno de los placeres. Entonces, para poder quedar bien con estas deidades, para que no vengan todas las calamidades sobre los pueblos o sobre la gente, entonces ellos, el mayor placer que tenían, que era la comida, dejaban de comer.
Entonces ellos ayunaban a sus deidades para que esas deidades no manden calamidades a la tierra. Y como digo, entre estas calamidades la más conocida era la hambruna. Por eso no tenían que comer o por eso reducían su comida. Ahora miren, entrando ya en el aspecto bíblico, aquí en la Biblia nosotros encontramos el asunto de la hambruna recién en el Génesis 12:10. Si nosotros buscamos en la Biblia antes del Génesis 12:10, no va a haber registros históricos que haya acontecido algo como eso. No había. Pero desde el Génesis 12:10 ya nos va a hablar la Biblia acerca de estos tiempos de calamidad que como les digo, era más caracterizado por la falta de alimentos. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Es decir, miren, había momentos así, pero en la tierra de Egipto usualmente había provisiones. En Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, mire, en el tiempo de Abraham ya hubo esta calamidad, y en el tiempo de Isaac volvió a haber. Y como dice aquí la escritura, esta sería la segunda, porque aquí en la escritura dice que la primera fue en los tiempos de Abraham. Entonces, más o menos podemos sacar conclusión de que desde ese tiempo empezó toda esta calamidad y todo aquello que aconteció en las personas y cómo las personas hacían estas cosas para poder quedar bien con sus deidades, para que no manden estas calamidades. Entonces ya habíamos visto en clases anteriores cómo este grupo que había llamado Dios de Abraham venía de personas que eran muy idólatras. Y juntamente con la descendencia de Abraham, con Isaac, con Jacob sobre todo, no se olviden que habíamos visto que la esposa de Jacob robó las imágenes y los ídolos que tenían sus papás. Entonces esta cuestión de la idolatría y esto de presentar sacrificios penitenciales a sus dioses ya viene desde mucho antes y aún inclusive vienen arrastrándose aún en estas personas que el Señor Dios eligió para formar el pueblo que iba a declarar su nombre a todas las naciones. Entonces de ahí aparece. Ahora en el ayuno, en el aspecto bíblico, aparece por primera vez en Levítico 16. Ahí el Señor Dios es el que va a instituir esta práctica del ayuno. No, ya no van a ser ellos que van a ayunar a sus ídolos o a sus dioses porque vienen calamidades a la tierra, sino que ahora el Señor Dios va a establecer un día para el pueblo de Israel. Y aquí en el Levítico 16:1 vamos a ver el por qué lo estableció. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué había acontecido? Bueno, que cuando ya el Señor Dios dijo que construyeran este tabernáculo en el desierto para que la presencia de Dios viniera sobre este tabernáculo, Él también había dado reglas de cómo hacer todas las cosas rituales religiosas para que el pueblo. Y no todos podían entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Pero sin embargo, estos 2 hijos de Aarón, lo primero que hicieron fue coger incienso en unas cositas ahí con carbones encendidos y entrar al lugar santo. Y entonces, como no tenían ese permiso y no podían hacer eso porque ya el Señor había dicho todo lo que debían hacer, en qué tiempo lo debían hacer, todo aquello debían haber cumplido a cabalidad. Pero sin embargo, estos 2 muchachos simplemente lo hicieron. Y el Señor Dios los mató, los exterminó. Entonces, por esta causa, el Señor Dios va a establecer un día. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Levítico, el Señor Dios le va a decir a Aarón y a Moisés todo lo que tienen que hacer en este día. Y ese día va a ser consagrado de parte de Dios, como mandato de Dios, como un día de ayuno. El Levítico 16:29 dice, esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todo aquello. Entonces, este día que Dios establece como un día de ayuno tiene un propósito específico, que es el perdón de los pecados del pueblo.
Entonces, cuando lean el libro de Levítico, van a ver todos los rituales que tenía que hacer el sacerdote, aún inclusive cambiarse de ropa, presentar primero las expiaciones y los holocaustos de parte suya, y luego presentar las expiaciones y holocaustos para que todo el pueblo sea santificado y obtenga el perdón de los pecados. Entonces, ese día era de ayuno, de abstención, de no hacer nada, sino simplemente ir delante de la presencia de Dios, expresar sus pecados, ponerlo en sus manos en los animalitos que se iban a ofrecer ahí en el tabernáculo, y cuando el sacerdote hacía todo este ritual, entonces el Señor Dios decía: vuestros pecados han sido perdonados. Y para eso el Señor Dios estableció este único día de ayuno para el pueblo de Israel, y estos debían haber practicado permanentemente. Entonces, ¿cuándo lo tenían que hacer? El día 10 del mes séptimo de ellos, no nuestro. No se olviden que el calendario nuestro es diferente, el calendario de ellos es diferente. Entonces el Señor establece, mire, este es el día de ayuno, y el propósito específico de este día de ayuno es presentarse delante del Dios humillados. Porque la característica de no comer nada era presentarse delante de Dios y decirle: mira, estoy tan humillado delante de ti por todas aquellas cosas que hice, transgrediendo tus mandamientos y todo, y estoy tan humillado que me presento de esta manera. Aún inclusive dejo de comer porque me siento culpable dentro de mí. Entonces me siento así humillado y vengo delante de ti para pedir perdón. No se olviden que esas eran las ofrendas que uno tenía que haber presentado en el tabernáculo para pedir perdón, para reconciliarse, para obtener paz con Dios. Entonces este día consagrado por el Señor era para eso. Y entonces el Señor Dios dice: lo que van a obtener luego al final de este día, con todo el ritual que tienen que hacer y con el tiempo de ayuno que están pasando, lo que van a obtener es el perdón de los pecados. Ahora, solo esto fue lo que el Señor Dios instituyó, pero sin embargo, en el transcurso de la historia, vamos a ver cómo el pueblo de Israel obtuvo otros ayunos más. Entonces, no se olviden que el día 10 del séptimo día, el Señor Dios lo estableció como el día de Yom Kippur, que hasta la fecha de hoy los judíos lo practican. Esto es mandamiento de Dios, pero sin embargo, a través del profeta Zacarías, el Señor Dios llega al pueblo de Israel y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festividad, solemnidad. Amad pues la verdad y la paz. Imagínense. Entonces, en el transcurso del tiempo, y más que todo en el momento en el cual Israel es cogido cautivo por Nabucodonosor y va a ser llevado a Babilonia, en ese tiempo van a instituir los judíos más prácticas de ayuno para recordar. Pero el Señor Dios les ha dicho que hagan esto, pues no les dijo, simplemente ellos lo hicieron porque querían un tiempo para recordar aquello que habían pasado. Y es por eso que el Señor Dios, a través del profeta Zacarías, dice que estos tiempos de ayuno que ellos van a recordar, que son días de lamentación, porque ellos recuerdan estos tiempos de lamentación. ¿Por qué? Porque en el quinto mes, o en el cuarto mes, en el cuarto mes, ellos ayunaban porque se lamentaban por la captura de Jerusalén. En el ayuno del quinto mes, ellos se lamentaban por el incendio de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón. Y en el ayuno del décimo mes lo hacían porque ahí comenzó el sitio de Nabucodonosor contra Jerusalén. Entonces eran tiempos de calamidad. Pero sin embargo, a través del profeta, el Señor manda decir al pueblo de Israel que estos tiempos de calamidad que ellos pusieron como tiempos de ayuno se van a convertir en gozo y alegría. Ya no van a ser tiempos de calamidad, sino gozo y alegría. ¿Por qué el Señor Dios establece estos ayunos no como un tiempo de calamidad, sino más bien como un gozo delante de Él? Pues ya lo vamos a ver. Entonces, miren, esto de los tiempos de ayuno que el Señor Dios estableció solamente un día y luego ellos establecieron muchos más tiempos de ayuno, es porque tenían que recordar aquello, o porque según las prácticas que hacían las otras personas que ofrecían sus tiempos de ayuno a sus deidades, para poder decir a sus deidades que no manden calamidad a sus tierras. Entonces esto venía en sus corazones y esto es lo que ellos practicaban muchas veces. Ahora miren, hay el testimonio de una parejita cubana que yo había escuchado. Esta parejita asistía a una iglesia y una parejita muy cristiana, muy devota, una parejita muy linda. Esta parejita quería tener bebés y ya había pasado el tiempo y no habían podido tener bebés.
Así que se unieron con el pastor y el pastor se puso a orar, el grupo de diaconados se pusieron a orar, pasó un buen tiempo y de pronto la señora quedó embarazada y vino con la noticia al pastor: estoy embarazada, la oración que nosotros hemos hecho ha dado resultados, así que lindo, excelente. Entonces ya está embarazada, va a hacerse sus chequeos, pero uno de esos chequeos que se va a hacer, ella empieza a sentir en su cuerpo como algo diferente, unos dolores, unos estragos y todas esas cosas. Entonces cuando va a esos chequeos médicos, los médicos le hacen sus exámenes y resulta que la señora tenía cáncer. Había tenido cáncer y el cáncer estaba cogiendo su cuerpo de una manera muy rápida. Entonces el médico les dice a esta parejita: miren, podemos salvar a uno de los dos, o a la criatura o a la mamá. Porque si vamos a salvar a la mamá, tiene que ir a sesiones de quimioterapia, pero esas sesiones de quimioterapia van a matar a la criatura. Pero si nos abstenemos de hacer las sesiones de quimioterapia, la criatura tiene la posibilidad de llegar a este mundo viva, pero la mamá va a morir, y va a morir de una forma bien fea. Entonces, ellas fueron delante del pastor, delante del cuerpo diaconal, y le expusieron esta cuestión. Y el pastor dijo: bueno, oremos al Señor. Asimismo como hubo el milagro de la concepción, puede haber el milagro también de la sanidad. Entonces oremos. Y estaban orando, no pasaba nada. Entonces por ahí se les ocurrió también decir: bueno, ayunemos también. Y no solamente ayunemos nosotros como cuerpo, sino pongamos a la congregación también. Y la congregación también ayunaría. Y la congregación, viendo toda esta noticia, se pusieron a ayunar. Y ayunaron todo el tiempo, pero sin embargo no había nada. Y la señora seguía con su cáncer. Ellos habían decidido tener al bebé, no quisieron ninguna quimioterapia, esperaban que el Señor Dios ponga su mano de sanidad sobre la señora, y continuaron así. Fue todo el tiempo de la gestación. Y la señora con su cáncer y el bebé creciendo en su pancita. Cuando de pronto ya llegó el tiempo de su gestación, fueron al hospital y la bebé nació. Y la bebé nació sana, sin nada. No había heredado ninguna cosa de parte de la mamá, muy sana la bebé, nació. Pero sin embargo, cuando ya nació la bebé, le fueron a presentar a su mamá. Ella la tuvo en sus manitos y fue lo último que ella pudo tener como recuerdo de esa bebé, porque después murió del cáncer. Murió. Entonces el asunto era que ellos llevaban a los pastores, al cuerpo pastoral y a la iglesia, para que oren y ayunen, para que se haga algo que ellos querían, que era la sanidad de la señora. Tanto querían el bebé como también la sanidad de la señora. Pero sin embargo, no se dio aquello. Ahora, ¿qué fue lo que pasó o qué sucedió? ¿Por qué se practica esta clase de ayuno penitencial? Para que el Dios Todopoderoso pueda hacer algo que nosotros quisiéramos, porque nosotros pensamos que eso es lo mejor, y para que suceda estos milagros, y que es lo mejor, dar gloria y gracia a Dios. Miren, para entender un poco en cuanto a este testimonio de esta parejita cubana, en la Biblia existe también un testimonio de David, y este testimonio de David nos va a enseñar bastante. Hay otros testimonios también que vamos a ver, y de una forma rápida, pero este testimonio de David es genial. Mire, en 2 Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ahora mire, aquí está David. Él sabe de parte de Dios a través del profeta que aquel pecado que cometió con la mujer de Urías, y que ahora tiene un niño que va a nacer de la mujer de Urías, el Señor ya ha dicho: este niño va a morir. Pero David, me supongo que dentro de su corazón él pensó: ¿cómo es posible que vaya a morir esta criatura si el culpable soy yo? Así que yo voy a ir en oración y me voy a poner en ayuno, en tierra, en ceniza, no voy a comer absolutamente nada. Tal vez entonces el Señor Dios cambie de opinión y pueda salvar al niño. Y dice que pasaron 7 días. 7 días de ayuno, 7 días de oración, 7 días esperando que el Señor Dios cambie de opinión y pueda salvar a esta criatura y todo lo demás.
Entonces, ahí tenemos a los consejeros de David que están mirando. Cuando ellos miran que David está en esta cuestión del ayuno, van y le dicen, por favor, come. Y él dice que no va a comer nada, ni siquiera quiere estar con ellos, quiere estar así ayunando entre polvo y ceniza en el suelo para ver si el Señor Dios hace alguna otra cosa. Y cuando el niño ha muerto, estos consejeros de David dicen, ¿y ahora qué hacemos? Porque imagínense cómo está. Cuando el niño todavía está vivo, cuando todavía hay esperanzas, durante esos 7 días había esperanzas, pues David estaba de esa manera. Y ahora que el niño ha muerto, imagínense, en él se va a poner terrible. Y más que todo, me supongo que así pensaban los consejeros de David, más que todo cuando él sepa que el niño ha muerto, él va a entrar en una rebeldía total. Pero sin embargo, si seguimos leyendo esta historia, como les digo, es una historia que nos va a enseñar muchísimo. Miren lo que dice. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y ahora miren lo que dice el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Imagínense la reacción. Yo creo que la reacción de estos consejeros de David ha de haber sido, ¿qué pasó? Porque cuando estaba niño así, él estaba en ese estado. Ahora que el niño ha muerto, él debería estar enojado con Dios. ¿Cómo es posible, si yo fui el culpable, cómo es posible que tú te lleves al niño? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? O sea, muchas cosas que pueden pasar por la cabeza, ¿no es cierto? Pero sin embargo dice que David actuó diferente. Cuando el niño había muerto, él dice, bueno, ya, entonces se va, se lava, se cambia, se va al templo y miren lo que hace. Se va al templo a adorar a aquel Dios todopoderoso. Aquel Dios que le ha quitado a su primogénito, a su niño, a su primer hijo, lo quitó, pero él va a adorarlo. Ahora, ¿por qué hay esto en el corazón de David? No se olviden que la Biblia dice que David es conforme al corazón de nuestro Dios. El 21 dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. O sea, estamos así como confundidos. El versículo 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Sí ve? Él ayunaba y él oraba, pero él sabía dentro de su corazón que no era que el ayuno y la oración iban a cambiar lo que el Señor Dios había determinado, sino más bien él sabía en su corazón que el Señor Dios es soberano y él va a hacer lo que él desee. Pero sin embargo él se presenta delante de Dios con oración y ayuno por si acaso. Por si acaso. No se presenta con el motivo de doblarle la mano a Dios y mirad Dios, yo oro a ti todos los días, todos estos 7 días y más que todo estoy sin comer todos estos 7 días, entonces voy a hacer que tu mano se quiebre y entonces vas a cambiar. No. Él sabe dentro de su corazón que el Señor es soberano y que Él va a hacer lo que Él ha determinado y lo hará y punto, y se acabó. Por eso David les dice a todos ellos, consejeros de él, dice, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y por eso yo ayunaba y lloraba y me lamentaba. El versículo 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? O sea, ya se consumió, yo ya sabía. Esto había dicho el Señor Dios, yo por si acaso lo hice, pero el Señor Dios es soberano. Entonces, como ya pasó, entonces ya pues dejemos toda aquella cosa a un lado. Y ahora pongámonos a vivir. Y lo primerito que hizo cuando ya pasó todo eso es ir al templo de Dios para adorarlo. Entonces el versículo 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y esto es lo que este David tenía en su corazón y por eso es conforme al corazón de Dios. Y esto tendría que ayudarnos a nosotros a entenderlo. El porqué del ayuno. Mire, el segundo ejemplo es de Esther. Esther 4:15 dice, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire, entonces aquí tenemos otro problema, los judíos van a ser exterminados. La única que puede ir y hablar con el rey es Esther, pero como no tiene permiso del rey, corre el riesgo de morir, porque todo aquel que no tenga permiso del rey y entra a los patios del rey es muerto, a no ser que el rey extienda su báculo y entonces es perdonada la vida.
Pero como no, Esther no tiene ningún permiso del rey y tiene que ir e ingresar allá y hablar con el rey, entonces ella dice, bueno, está mi vida así a disposición, vamos a ir y orar delante del Señor Dios y vamos a ayunar delante del Señor Dios. Y no es que vamos a quebrar su mano al Señor Dios para que no acontezca nada, porque fíjese qué es lo que dice Esther 4:16. Y Esther diciéndole a Mardoqueo dice, bueno, yo voy a ir a entrar allá y voy a hablar con el rey y voy a interceder por el pueblo. Y mire, y si perezco, que perezca. Ahora, nosotros diríamos que es una falta de fe. Ahora, ¿por qué no entras con una convicción? No, no me voy a morir, no me voy a matar. Como ahora muchos practican el asunto de la cuestión positiva. Siempre tienen que decir lo positivo para que lo negativo no esté y no influya en lo negativo, sino que siempre lo positivo. ¿Por qué Esther no fue y dijo, bueno, yo reprendo, yo ato, yo todas estas cosas que ahora practicamos y entonces voy a entrar y no me va a suceder nada? No, no, no. Ella sabía que el soberano Dios es el que hace las cosas. Entonces ella dice, bueno, hemos ayunado y hemos orado y el Señor soberano que haga lo que sea. Ahorita voy a entrar a ese patio y si el Señor Dios en su soberanía ha determinado que yo muera, pues que muera. Y si el Señor Dios en su soberanía ha determinado que no pase así, entonces yo iré y no pasará nada y hablaré con el rey. Y así fue lo que sucedió. Ahora mire, el tercer caso tenemos con Jonás. Dice en el Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ahora, en todas estas cuestiones del ayuno, conforme nosotros vemos cuando el Señor Dios estableció el día del ayuno, cuando vemos que David ayunaba, cuando vemos que Esther ayunaba, ahora vamos a ver a la gente de Nínive ayunando. Ellos no van y dicen, bueno, dejaré de desayunar y entonces será un ayuno del desayuno, o dejaré de almorzar, o dejaré de... No, 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 no. Es que delante de Dios el asunto es deja de comer y deja de beber agua por un tiempo determinado. Es lo que tienes que hacer. Nada de que yo voy a hacer esto, yo voy a dedicarme a esta otra cosa, o como ahora se practican. Yo no sé de dónde salió. Bueno, pero yo respeto mucho a todas las personas que lo hagan, pero yo no sé de dónde salió. Por ejemplo, saben decir, yo voy a ayunar el teléfono. Entonces no voy a ver el teléfono por un cierto tiempo para eso dedicarle al Señor. Yo no sé. Cada quien delante de Dios. Pero aquí lo que me enseña la palabra de Dios, desde que el Señor Dios instituyó y cómo lo practicaron los antiguos y que nos enseñan cómo practicarlo, es que el día del ayuno es dejar de comer y dejar de beber agua por un tiempo determinado. David estuvo por 7 días, Esther estuvo por 3 días, y estos hombres en Nínive dejaron de comer, no sé por cuántos días, pero dejaron de comer y beber, porque en el versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar Nínive un mandato del rey de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua. Eso empezaron a hacer. ¿Por qué? Porque ellos creyeron al profeta y el profeta venía a decir que la ciudad sería destruida. Entonces, como ellos creyeron, y el rey miró que muchos hombres de allí, de Nínive, creyeron y empezaron a ayunar, entonces el rey dijo, no, pues como un poquito nada más, si viene todo contra la ciudad, entonces mandemos a toda la ciudad. Y él no solamente fue con toda la ciudad, sino también con los animalitos que habitaban en esta ciudad. Entonces nadie en esta ciudad lo hacían para doblegar la mano de Dios, para que quite el Señor Dios lo que tiene que hacer. No lo hacían. Mire, seguimos leyendo. 8 dice, si no cúbranse de silencio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y ese es el propósito. En el pueblo de Nínive, ese era el propósito. El rey les dice, no solamente dejen de comer, y aquí haciendo como teatro delante de Dios, mira Dios, estamos dejando de comer para que tú cambies lo que tú has dicho que vas a venir contra esa ciudad. Entonces, no. El rey de Nínive les dice a todos esos, no solamente dejen de comer, sino conviértase y arrepiéntanse. Conviértase de ese mal camino. Y él acaba diciendo de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, que esa población era mala en gran manera. Y el rey les dice, ya pues dejen de hacer todo esto. Mire, viene una calamidad sobre la ciudad.
tendríamos que arrepentirnos delante de Dios, no solamente decirle, ahorita vamos a dejar de comer y mira, cambia tu decisión, sino arrepiéntete de todas las cosas que hemos hecho. Y en el versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y aquí está lo mismo que David decía, lo mismo que Esther decía, ahora lo mismo que el rey de Nínive dice a todo el pueblo de Nínive. Miren, yo sé que es un Dios soberano, y yo sé que el Dios soberano ha dicho tal cosa vamos a hacer, pero nosotros vamos a ir delante de Él con humillación de verdad, no actuando sino de verdad, y vamos a cambiar y vamos a quitar de nuestras manos todo aquello. Entonces esperemos al Dios soberano, porque de pronto el Dios soberano puede cambiar de opinión y puede decir que no lo va a hacer. Pero no estamos seguros, no estamos proclamando palabras positivas y te reprendo y ato y declaro y cosas como esas. No está diciendo, sino que Él está diciendo, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a ayunar con todo nuestro corazón. Vamos a arrepentirnos, vamos a dejar lo que habíamos estado haciendo. Entonces esperemos, porque de pronto quizá el Señor Dios cambie lo que tiene que hacer. Y el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y simple y llanamente que sí. Es que el ayuno y la oración cambiaron la voluntad de Dios. No. El Señor Dios miró el corazón, miró la sinceridad del corazón de todo lo que ellos estaban haciendo. Y el Señor Dios dijo, ok, entonces ellos se han arrepentido, tienen su segunda oportunidad. Y si nosotros vamos a mirar la historia, después el pueblo de Nínive fue destruido, porque se apartaron por un buen tiempo. Pero asimismo como el pueblo de Israel, se apartan por un buen tiempo y después otro tiempo vuelven a lo mismo y tienen que ser llevados cautivos. Y luego se arrepienten y vuelven y después otra vez se apartan y otra vez tiene que venir calamidad sobre el pueblo de Israel. Lo mismo. Y en Nínive sucedió igual. Pero en este momento ellos lo hacían con todo corazón y con toda sinceridad. Y el Señor Dios dijo, lo hacen así, entonces vamos a quitar de ellos aquella calamidad que yo dije que va a sobrevenir. Entonces no es cuestión de la oración, no es cuestión del ayuno para doblegar y quitar del Señor Dios lo que haya planeado hacer, sino más bien lo hacemos con sinceridad de corazón y esperando a que el Señor Dios pueda cambiar la situación. Así como David esperaba que no maten a su hijo, pero sin embargo murió. Así como Esther esperaba no morir cuando van a hablar con el rey y no pasó. Y así como el pueblo de Nínive esperaban que el Señor Dios no destruya la ciudad y no pasó. No es que doblegan la mano de Dios, sino que esperan en la misericordia y la gracia de Dios sobre ellos. Ahora, ¿cómo es el asunto del ayuno y cómo estableció Dios el ayuno? Isaías 58 nos enseña, dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas, debates, ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así ven, el Señor Dios no es que mira lo que hacemos, lo que practicamos, como en esta oportunidad del ayuno, sino que Él mira las intenciones con las que hacemos. No se olviden que eran las intenciones del corazón cuando llegaban supuestamente al tabernáculo, pero sin embargo presentaban todas estas cosas a Moloch. Eran las intenciones del corazón. En el ayuno son las intenciones. Entonces ellos, dice el profeta Isaías, les dice al pueblo de Israel, claro, ustedes ayunan, pero ¿por qué ayunan? Porque quieren buscar vuestro propio gusto. Señor, entonces yo me voy a dedicar a ayunar porque yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero hacer esto y un montón de cosas. Y dicen y ayunas y todo, pero sin embargo no hay cambio, no hay cambios. Ustedes siguen en sus contiendas, ustedes siguen en sus debates, ustedes oprimen a sus trabajadores, ustedes hieren con el puño inicuamente y siguen haciendo lo mismo. Entonces el asunto del ayuno es únicamente un acto suyo, es como actuar delante de Dios. Y el Señor Dios mira los corazones, no lo que están haciendo, sino los corazones. Y en el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Imagínense que el ayuno
que el Señor Dios ha establecido, conforme lo vimos en el libro de Levítico, el Señor dice que es un día agradable a Jehová. ¿Por qué el Señor dice que el ayuno que Él ha hecho es un día agradable a Jehová? No se olviden que cuando Él establece ese día de ayuno para que vaya el pueblo y pida perdón por todas las cosas que ha hecho, el Señor Dios dice que al final de todo ese día, cuando hagan todo el ritual que tienen que hacer en ese día de ayuno, los pecados de ellos van a ser perdonados. Entonces, ese momento de aflicción del pueblo que se presenta delante de Dios para ofrecer su ayuno, para ofrecer su oración, al final del día va a ser contestado. ¿Cómo va a ser contestado? Con el perdón. Y cuando viene el perdón de parte de Dios para con la gente, entonces ese ayuno se vuelve en el día agradable a Jehová, porque es día de felicidad. Al final el Señor Dios es misericordioso, al final el Señor Dios perdona, al final el Señor Dios hace su voluntad. El 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No es eso el ayuno? Claro. ¿Por qué? Porque habíamos visto en el ejemplo de Nínive, cuando ellos van a ayunar, no lo van a hacer para que el Señor Dios cambie lo que tiene programado, sino que el rey les dice, oigan, ya pues dejen de hacer lo que antes hacían, ahora hagan algo diferente. Si aquí en Isaías dice que ellos ayunaban, pero seguían en el mismo trato con sus empleados, ayunaban para debates, ayunaban para peleas y para darse de golpes, como dice ahí en Isaías. Pero sin embargo aquí dice que el ayuno agradable al Señor es porque han cambiado, se han transformado. Ahora miran al hambriento, ahora se llevan bien, ahora hacen todo lo diferente. Entonces el asunto viene a ser un día agradable a nuestro Señor Dios. ¿Ve? Ahora, en los tiempos de Jesús, se hacía esa práctica. Jesús y sus discípulos practicaban aquello. Mire, Mateo 9:14 dice, los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se llevarán al novio, entonces sí, ayunarán. Mientras el Señor Jesús y los discípulos están aquí, ¿para qué van a ayunar? Ahora, había ese día de ayuno decretado, pero las escrituras en el Nuevo Testamento no dicen que el Señor Jesús practicó el Yom Kippur en su tiempo. Entonces iba ayunando al templo y ofrecían sacrificios para perdón de los pecados. No hay de eso. Pero sin embargo, más bien hay que los discípulos de Jesús y Jesús no ayunaban. ¿Por qué no ayunaban? ¿Por qué? ¿Qué tenían que arrepentirse? ¿Qué tenían que llegar a Dios a decirle, Dios cambia esto? No. Estaban con el mismo Hijo de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que el mismo Hijo de Dios dice, mira, ahorita no ayunan, comen. Porque en Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Porque comían, bebían, no ayunaban. En ese tiempo, aunque la única historia que hay en los evangelios del ayuno es de nuestro Señor Jesucristo ayunando 40 días antes de iniciar su ministerio, y Él ayunó 40 días, pero más de eso ya no hay. Y los discípulos de Él, como aquí en Mateo 9, dice que los discípulos, tanto Él, no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan el Bautista, como hacen los fariseos, no lo hacen ellos, no practican aquello. ¿Por qué no practican aquello? Porque están con el novio. ¿Cómo van a sentirse tristes? ¿Cómo van a afligir su alma? ¿Cómo van a estar haciendo algo diferente? Están con el novio, están presentes con él. Pero cuando les sea quitado, entonces sí, tienen que afligir sus corazones, tienen que afligir sus cuerpos, tienen que presentarse delante de Dios como el Señor Dios estableció ese día de ayuno, para presentarse delante de Dios, para pedirle perdón y para que venga el perdón del Señor Dios para con cada uno de nosotros. Por eso se volverá ese día de ayuno como un día agradable a nuestro Dios. Entonces, no es para doblegar lo que el Señor Dios ha determinado, no. Es simplemente para decirle, Señor, estamos tan arrepentidos. Es simplemente para decirle, Señor, perdónanos, y afligimos nuestros cuerpos delante de ti, y en tu omnipotencia, en tu misericordia, en tu gracia, en tu soberanía, Señor Dios, haz lo que tú hayas determinado, y yo luego de que lo que tú hayas determinado entraré a tu casa, entraré a tu templo y te adoraré. No importa lo que tú hayas determinado, Señor. Si cambias o no cambias la situación, yo iré al templo y adoraré. Y ese es el verdadero ayuno. Ahora, ¿qué nos traerá la palabra de Dios al hablarnos del dar? Pues esto lo estaríamos viendo en la próxima oportunidad. Dios me los bendiga.